Hola, ahora vamos a estudiar las obligaciones de dar. El artículo 2011 del Código Civil establece que la prestación de cosa puede consistir. O sea, el dar una cosa, o sea, prestar una cosa no es como de préstamo, sino es dar, de otorgar, de conceder. Puede consistir, uno, en la traslación de dominio de cosa cierta. ¿Qué significa traslación de dominio? Es transmitir la propiedad de una cosa cierta, significa de una cosa específica, de algo que esté definido. 2. En la entrega temporal del uso y o goce de alguna cosa. O sea, para poder usar o disfrutar de alguna cosa. 3. En la restitución de la cosa ajena o pago de la cosa debida. Esto significa que una persona tiene incorrectamente una posesión de una propiedad y la tiene que devolver. O en el pago de algo que debo. Artículo 2014. En las enajenaciones de cosas ciertas y determinadas, la traslación de la propiedad se verifica entre los contratantes por el mero efecto del contrato. O sea, con la simple firma del contrato es suficiente, sin que dependa de alguna tradición, sea natural o sea simbólica. Esto se refiere a alguna costumbre o alguna tradición, no depende. Ya en cuanto a transmitir propiedades, a vender cosas, sea propiedades de inmuebles, o sea, de casas, terrenos, etcétera, o sean propiedades de bienes muebles como comedores, un coche, etcétera, ahí está explicando que aquí solo hecho de cerrar el contrato, de pagar el precio, de que te entreguen la cosa, independientemente de que haya alguna tradición de cómo hacerlo o de cómo formalizar como por tradición, eso es independiente. El solo hecho de haber realizado la operación ya se entiende que se transmitió la propiedad. Ahora, se debe obviamente de tener en cuenta las disposiciones relativas del registro público. Aquí está hablando de en caso de propiedades como terrenos, casas, departamentos, donde evidentemente en el registro público se tiene que inscribir quién es el propietario. Por el otro lado, el artículo 2015 del Código Civil explica: en las enajenaciones de alguna especie indeterminada, o sea, de algo que compro pero que todavía no está todavía no nace. ¿Sí me explico? O sea, o que todavía está indeterminado. La propiedad no se transferirá sino hasta el momento en que la cosa se hace cierta y determinada con conocimiento del acreedor. ¿Esto qué significa? Significa que, por ejemplo, yo vendo un terreno y vendo la casa, pero todavía no está construida la casa. Entonces está el terreno, pero no está construida la casa. Entonces, como vendo todo junto, lo que sucede es que todavía no se entiende transferida la propiedad porque todavía no se sabe cómo va a resultar la casa, si va a estar bien, si no va a estar bien, si sí va a ser en el tiempo que se pactó o no. Entonces no se puede pagar adelantadamente algo que todavía no está cierto ni determinado. Bien, evidentemente, con mayor razón, no se podría transferir la propiedad. Puede ser que se dé algún anticipo, que se cierre el contrato, etcétera. Pero aquí está muy indeterminado. Esto también podría aplicar. Podríamos pensar en un contrato sobre, a lo mejor, la producción de animales, la producción de alguna comedores o salas o algo que todavía no está determinado. Bien, el artículo 2016 dice: en el caso del artículo anterior,
si no se designa la calidad de la cosa que se va a entregar, el deudor ya cumplió entregando una cosa de mediana calidad. Esto es muy relativo. Sin embargo, de mediana calidad no podemos saber si es algo mediano o no mediano. Puede ser que para una persona algo de mediana calidad no sea de mediana calidad y sea totalmente de alta calidad, o al revés, que sea de la peor calidad. Eso lo determinaría un juez. Ahora, el artículo 2017 del Código Civil establece: en los casos en que la obligación de dar cosa cierta importe la traslación de la propiedad de esa cosa y se pierde o se deteriora la cosa en poder del deudor, se observarán las reglas siguientes. Cuando habla de cosa se refiere a un bien inmueble o a un bien mueble. Hay que tomar en consideración eso. Bien, si la pérdida de la cosa fue por culpa del deudor, este responderá al acreedor por el valor de la cosa y por los daños y perjuicios causados. O sea, tendrá que pagar la cosa y todavía los daños y perjuicios. Ahora bien, 2. Si la cosa se deteriorare por culpa del deudor, o sea, en el caso anterior vimos que se perdía la cosa, en este caso quiere decir que se dañó o se deterioró la cosa por culpa del deudor, perdón, que se deterioró, o sea, como que al no tener cuidado de la cosa sufrió algún tipo de menoscabo como de algún daño, alguna forma de daño. El acreedor puede optar por la rescisión del contrato y el pago de daños y perjuicios, o recibir la cosa en el estado en el que se encuentre y exigir la reducción del precio y el pago de los daños. Eso es lo que puede exigir el acreedor. Punto 3. Si la cosa se perdiere por culpa del acreedor, el deudor queda libre de la obligación. Esto está muy claro. 4. Si se deteriorare la cosa por culpa del acreedor, éste tiene la obligación de recibir la cosa en el estado en el que se encuentre. Por ejemplo, si yo voy a comprar un coche y yo pagué el precio, pero esta persona me dijo, ¿sabes qué? Es que el coche está en Acapulco, hay que traerlo, entonces va y lo trae, y en el camino se deteriora, está bien. Ahora, pero si vamos juntos por el coche a Acapulco y yo vengo manejando el coche y entonces yo ya no se perfecciona, yo le puedo decir, te doy la mitad ahorita cuando vamos por el coche y la mitad cuando regresemos ya con el coche y me firmas la sesión de la factura y me firmas la responsiva de la venta del coche. Podríamos pensar en un caso así. Entonces no le pagué el 100%, sino nada más le pagué el 50% y el 50% al regreso. Entonces, ¿qué sucede si al regreso, porque yo venía manejando, yo que compré el coche, yo no tuve precaución en algo y dañé una banqueta o dañé el coche con una pared? No sé, con alguna cosa. Pero por no tener precaución, yo por no haber manejado correctamente. Entonces, esa es mi culpa y al ser mi culpa, yo tendría que quedarme con el coche en el estado en que se encontraba. Porque es mi culpa, yo dañé la cosa. ¿Ok? Y entonces, no tendría por qué pedir reducción en el precio y estaría obligado a pagarle a la persona que yo le vendí el coche. Ahora, la persona que él me vendió el coche. Ahora, punto 5. Si la cosa se pierde por caso fortuito o fuerza mayor, la obligación queda sin efectos. Nadie está obligado a nada. El dueño de la cosa sufrió la pérdida a menos que se haya convenido otra cosa en contrario. Artículo 2018. La pérdida de la cosa en poder del deudor se presume culpa suya mientras no se pruebe lo contrario. Por eso el deudor tendrá que probar que no fue culpa suya. Bien. Artículo 2019. Cuando la deuda de una cosa cierta y determinada procediere de delito o falta, no se eximirá al deudor del pago de su precio, cualquiera que hubiera sido el motivo de la pérdida, a no ser que, habiendo ofrecido la cosa al que debió recibirla,
se haya constituido en mora. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que, por ejemplo, en el caso de que una persona me vendió un coche y firmamos el contrato. Entonces, ¿qué sucede? Que quedamos que me iba a entregar el coche y yo le iba a pagar el día 15 del mes. Llegó el día 15 del mes y yo no le pagué, pero esta persona entonces no me podía entregar el coche, pero seguía el coche ahí con él. Y entonces resulta que le roban el coche. Yo sigo obligado a pagarle el coche. ¿Por qué? Porque yo no pagué en la fecha que tenía que haber pagado. Entonces, si yo hubiera pagado en la fecha que tuviera que haber pagado y recibido el coche, entonces no habría ningún problema. Pero como yo no fui a pagar ni a recibir el coche, entonces evidentemente estoy obligado a pagar el coche. Ahora, el artículo 2020 dice, el deudor de una cosa perdida o deteriorada sin culpa suya está obligado a ceder al acreedor cuantos derechos y acciones tuviere para reclamar la indemnización a quien fuera responsable. Por ejemplo, un caso similar, la persona que vendió el coche tiene el coche, lo va a entregar y en el camino que lo va a entregar, ya le depositaron el dinero, el camino que lo va a entregar, le chocan el coche y le dañan el coche. Entonces, ¿qué sucede? Que él tiene que cederle los derechos y todo lo que haya que hacer para que el que compró el coche pueda ir a reclamar la indemnización correspondiente por el pago, por el daño que se causó al coche.